Hola, bienvenidos a otro episodio de Entre el Mundo y Yo. En el episodio pasado terminamos justo en la primera revolución industrial. Vimos las causas, vimos por qué fue en Gran Bretaña y también vimos un poco de las consecuencias que esto trajo, ¿no? Y tú pensarás, a ver Anaís, el título de este programa de esta semana se llama Las revoluciones de 1848. ¿Eso qué tiene que ver con la revolución industrial? Pues déjame te digo que mucho, ya que, mira, para ponernos en contexto, ¿no? En el episodio pasado que hablamos de la primera revolución industrial, pues esta básicamente convirtió a Europa pues en una máquina gigantesca que producía sin parar y sin parar y sin parar. O sea, lo único que pensaban ahora, imagínate que Europa ahora era tu amigo finance bro que ahora, de lo que único que habla es del jale, de la bolsa, de cómo gana un chingo, ¿sabes? O sea, esa persona cagante, bueno, en eso se convirtió Europa gracias a la primera revolución industrial. Y pues también convirtió a Europa en en este gran espacio territorial de producción, pero dejando un poco a un lado el alma, ¿no? Como eso lo que hacía Europa en términos de artesanía, etcétera. Gente explotada, ciudades completamente saturadas, porque acuérdate que hablamos del éxodo rural, rural quiero decir, gobiernos que nada más no daban una, y las ideas de libertad y justicia de la Ilustración pues quedaron ahí como que nada más flotando porque se vieron envueltas, o más bien la revolución industrial, híjole, pues llegó como a patearlas, ¿no? Pero esas ideas que se quedaron flotando, así como mosquitos, de pronto picaron. Entonces, en este episodio vamos a ver el resultado de esas ideas que quedaron flotando como mosquitos y cuándo picaron. Y picaron justo en el año de 1848. Hubo un par de revoluciones antes, pero 1848 fue un año clave porque en diferentes países de Europa hubo un levantamiento en protesta. La mayoría no tuvieron éxito, pero fueron el gran parteaguas y fue un antes y un después en la historia de Europa y fue el comienzo del fin de la era conservadora en Europa. Y dirás, espérate, Naís, pero pues estaba Napoleón, güey. No había nada más liberal que Napoleón. Pues cuando Napoleón se va, justamente Europa tiene que juntarse y decir, a ver, güey, no podemos permitir que otro Napoleón, otro loquito, pase y también trate de tomar control de Europa. Y gracias a que Napoleón sembró semillitas de nacionalismo en cada lugar que iba, pues empezó la raza a querer, ya sabes, descontrolarse y querer derrocar sus monarquías. Y a Europa lo que menos le convenía era eso. No hay nada mejor que mantener a una población tranquilita y controlada, ¿poco no? Bueno, entonces en este episodio vamos a ver qué pasó después de que Napoleón es exiliado, el Congreso de Viena, y vamos a ver cómo esto fue dando a, pues simplemente que las aguas se fueran moviendo para finalmente en 1848 explotara todo. Y aunque bien dije, no dio muchos frutos en el momento, pero sí fue una chispa que hasta se ve conectada a la Primera Guerra Mundial. Así que ponte cómoda, ponte cómodo, ponte cómode. Si estás en el tráfico, pon atención en el tráfico, es lo más importante. Y si estás en tu casa, agarra tu café, tu té, tu vino, lo que quieras. Y quédate a escuchar esta gran historia aquí, en Entre el Mundo y Yo. Ok, entonces vamos a regresarnos un poquito al episodio de Napoleón Bonaparte, ¿ok? Napoleón Bonaparte, recordemos, fue exiliado ya al final de su mandato, después de que perdió horriblemente contra Rusia. Se regresa a Francia, lo exilian una vez, el vato dice, Nel, güey, yo quiero regresar, regresa, pelea, pierde, lo vuelven a exiliar y finalmente es cuando ya ahora sí se queda en Santa Elena y dice, bueno, ya, ahí se muere y ya, pasó a la historia, ¿no? Entonces imagínate, Napoleón llega con estos aires de la Revolución Francesa a querer conquistar toda Europa y casi lo logra. Por fin logran derrocarlo, lo exilian. Entonces los líderes de todos los países que estaban alrededor de Francia, es decir, países europeos, dijeron, güey, ¿sabes qué? Tenemos que hacer algo, güey, porque ya vino este güey loquito Napoleón a querer conquistar casi toda Europa. Casi lo logra. Si no es porque el frío lo derrotó en Rusia, ya estuviera toda una Europa napoleónica. ¿Y qué hacemos? Demasiada libertad, demasiado como que ideas nacionalistas y de liberalismo que traía Napoleón. A la gente, a los líderes de las monarquías de los otros países, pues no les gustaba. O sea, era como, güey,
Era como, imagínate, la analogía conductora que vamos a ver aquí es como que tú eres la prima incómoda en la familia. O sea, siento que yo lo fui por mucho tiempo. Mi familia es muy, 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 muy conservadora y como que yo traía mis ideas feministas y radicales, bueno, dentro de lo que cabe, ¿verdad? Y era como, ay, no, esta niña, ¿qué onda? Bueno, imagínate, siempre hay alguien así en las familias y siempre están los tíos conservadores y están los primos rebeldones. Bueno, haz de cuenta que así estaba Europa. El primo así rebeldón tuvo éxito y fue Napoleón que conquistó casi toda Europa, pero luego lo sacan de la casa y ahora los tíos se ponen como que bien rudos de que, a ver, va a haber reglas más estrictas, ya no puede haber otro Napoleón, no puedes andar de fiesta, y logran controlar un poco. Pero ¿qué pasa cuando a un rebelde lo oprimen demasiado? ¿Qué pasa cuando alguien que sabe que tiene derecho de hacer otras cosas no lo dejan hacerlas y lo dejan oprimido en su casa sin poder salir? Eventualmente las cosas explotan, ¿no? Entonces eso pasó en Europa. Entonces, después de que Napoleón fue vencido y exiliado por segunda vez en el 1815, los meros meros de Europa dijeron, ¿sabes qué? Esto de las revoluciones ya se salió de control y queremos volver como estábamos antes. Entonces, los líderes de los países europeos se juntan y dicen, ¿sabes qué? Vamos a hacer un grupito, como un grupito en WhatsApp, y lo llamaron el Congreso de Viena, donde se reunieron los países más poderosos a restaurar el orden conservador. Lo que querían era una Europa conservadora, ¿ok? Básicamente, pues era un club exclusivo como de señores que no quieren que el pueblo opine y que todo sea status quo, ¿no? Y los más poderosos de este Congreso de Viena eran Austria, que era básicamente con su canciller Metternich, eran, haz de cuenta, los reyes del conservadurismo, ¿no? Prusia, que era muy militar y muy ambiciosa. Rusia, que no es Prusia. Prusia y Rusia son diferentes, ¿ok? Rusia con el zar más autocrático del momento. Reino Unido, que era un poquito más comercial porque ya saben que ya traía la revolución industrial, pero feliz con el status quo. Él decía, pues yo tengo monarquía y mientras mi business siga jalando, hagan lo que quieran. Y un poquito de Francia, pues ya un poquito más domadita porque no le quedó de otra. Después de que Napoleón es exiliado, vuelven los Borbones a gobernar. Y este grupo armó un sistema que dominaría a Europa por 30 años. Lograron mantener ese control conservador por 30 años. ¿Qué hicieron? Pues restauraron monarquías, censuraron ideas liberales y aplastaron cualquier intento de cambio que pudiera haber porque ya tenían el antecedente de Napoleón y decían, no, aquí no va a haber ningún Napoleón, no, ningún goodbye ni ningún hello, como dice el video. Pero algo con lo que no contaban era con la astucia del tiempo. Porque las ideas de la Ilustración, que ya venían, ¿se acuerdan? Así volando como mosquitos y que eventualmente picaron. Esas ideas, más las ideas de la Revolución Francesa, más la Revolución Industrial, que ya vimos en el episodio pasado, ahí seguían, como brasas que nadie había apagado del todo. Y eventualmente llegó una guerra que rompió todo el equilibrio. Esa guerra yo creo que la vamos a ver hasta dentro de 2 episodios, pero quiero darles como un breve contexto de qué sucedió. Esta guerra se llamó la Guerra de Crimea. Así es, esa Crimea de Ucrania que hasta el día de hoy Rusia está en guerra porque quiere controlar. Desde el siglo XIX y desde antes, Crimea está dando lata. ¿Por qué? No Crimea en específico porque ellos no tienen la culpa, ¿verdad? Pero como es una ubicación tan geopolíticamente invaluable, estás uniendo 2 continentes, tienes acceso perfecto desde el mar, es una posición pues geopolíticamente muy privilegiada, ¿no? Entonces por eso muchos países se la pelean, ¿no? Y pues Crimea es parte de Ucrania y Rusia dice que debería ser parte de Rusia porque antes era parte del Reino Unido, de la Unión Soviética, una disculpa. Entonces, esta guerra de Crimea fue de 1853 al 56, duró 3 años más o menos. Y esta guerra de Crimea definió muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque esto hizo que Austria, y Rusia se pusieran en contra. Y entonces eso hizo que eventualmente el Congreso de Viena desapareciera. Porque ¿qué pasa cuando tienes un grupito de WhatsApp de 5 personas y las 2 más líderes se pelean? Se rompe ese grupo de WhatsApp, ¿no? Es lo mismo que pasó aquí. Entonces, volviendo a nuestra analogía conductora, vamos a imaginar
que Europa es una cena familiar, ¿ok? Y esta cena familiar donde están los tíos conservadores y los primos radicales, ¿no? El Congreso de Viena eran estos tíos conservadores que quieren que todos se vistan bien, que hablen bajito y que no mencionen esa vez que el primo se robó dinero y que mucho menos mencionen que votaste por Claudia Sheinbaum, ¿verdad? Pero llega una generación nueva de tus primos y tú que son más liberales, más nacionalistas, más feministas, que están hartos del silencio, de no hablar las cosas, de la hipocresía, de no poder expresarse como quieren, ¿no? Y en 1848, ya hartos de estar sonriendo nada más así en la cena familiar, ya sueltan la sopa y empiezan pues, a decirle a los tíos, oye, yo no pienso así, yo no pienso así, creo que eso está bien, creo que eso está mal. Total, se rompe la vajilla y nadie vuelve a ver igual al abuelo Austria, que prácticamente era el más chingón hasta que ya no. Entonces vamos a estar regresando un poquito a esa analogía, ¿no? Y pues bueno, ahora sí vamos a empezar con las revoluciones de 1848, porque dices, ok, Anaís, me dices que hubo varias, ¿o qué pedo? Pues sí, hubo varias. Hubo revoluciones en Francia otra vez, aunque no lo creas. Hubo revolución en bueno, lo que antes era Prusia, que ahora es Alemania, vamos a hablar un poco de eso. También se intentó unificar, así como Alemania intentaron unificarse los de Italia y no lo lograron. Total, pasaron una serie de cosas que es lo que vamos a ver ahorita. Y vamos a empezar con nuestro queridísimo amigo Mon ami, Francia, ¿ok? Que prácticamente Francia para este entonces, güey, ya que se revolucione, ya ni nos sorprende. Por eso mismo el día de hoy Francia es un país donde protestan por todo. Fun fact, así una anécdota rápida. Cuando yo me casé, hicimos nuestra luna de miel en Europa. Yo nunca había ido a Europa. Y estaba muy emocionada por ir y sobre todo quería conocer París. Entonces yo muy emocionada llego y nos dan un tour por Champs-Élysées. Y resulta que Champs-Élysées, bueno, Champs-Élysées para los que no saben es una calle donde están todas las tiendas de lujo que justo va a dar al Arco del Triunfo, así como que un lugar muy emblemático en París, ¿no? Pues llegamos y nos dicen, ay, de que bueno, vamos a pasar por Champs-Élysées aunque todo está cerrado porque justo hubo una protesta, porque no me acuerdo exactamente por qué era, pero te voy a poner algo bien burdo, que era de que elevaron por un 2% el impuesto al pan, o algo así, ¿no? Entonces yo llego, bueno, todas las tiendas de lujo grafiteadas, vidrios rotos, vandalismo, quemaron botes de basura, todo porque elevaron un tanto porcentaje algo que era de la canasta básica. A ese nivel. Entonces quiero que tú pienses eso cada vez que ves protestas aquí en Monterrey o de donde seas y digas, es que ¿por qué tienen que hacer vandalismo? Es que es parte de la democracia. No estoy diciendo que el vandalismo esté bien, no. Pero en Francia pasa, en todos los lugares del mundo pasa, porque es la única manera, desgraciadamente, a veces en la que el gobierno te voltea a ver, ¿no? Cuando haces demasiado borlote. Entonces, pues bueno, ya para este entonces, ya estaba pasando la Segunda Revolución Francesa. Y bueno, en este año de 1848, ya había pasado por otra revolución anteriormente Francia. O sea, fue la revolución, la primera, la Revolución Francesa, la de 1789, perdón. ¿Sí era 1789? Ya no me acuerdo. Pero bueno, la primera la que ya vimos, ¿no? Y Francia fue el primero en caer como siempre, porque ya habían tenido esa Revolución Francesa, así de 1789. Luego Napoleón, luego el regreso de los Borbones y en el 30 fue otra revolución. ¿Y cuál fue la revolución de 1830? Te voy a platicar rápidamente. Pues resulta, ya con los Borbones de vuelta, el rey Carlos X, que era un reaccionario de hueso colorado, intentó censurar la prensa y quitarle el derecho al voto a la clase media. Como que él sí se tomó muy en serio este tema de conservadurismo y dijo, aquí ya voy a tener la batuta otra vez yo, y como que medio quiso regresar al absolutismo, ¿no? Y el resultado fue que prácticamente lo mandaron a volar. Subió al trono otra persona que era Luis Felipe de Orleans, que era un rey ciudadano, entre comillas, que prometía gobernar con los liberales. Entonces dijeron, ¿sabes qué? Adiós los Borbones, me cagas, ahora queremos un rey, pero que sea como que el rey de la racita, ¿no? De que votamos por él. Pero no todo fue tan color de rosa. ¿Por qué? Porque Luis Felipe terminó gobernando solo para los ricos. Y la clase trabajadora y los liberales, pues ya se hartaron de verdad y dijeron, no mames, o sea, a ver, pasamos por la Revolución Francesa, o sea, la primera revolución. Luego viene el Napoleón que nos prometió las perlas de la Virgen y nada.
Y luego vinieron los Borbones que dijeron, perdón, ya lo vamos a hacer bien, y nada. Pusimos un rey civil y nada. Total, ya estaban hartos, ¿no? Así que en el 48, 18 años después de esta segunda revolución, lo sacaron también a él. Y esta fue la verdadera revolución de las masas. Se forma, después de que sacan a Luis, se forma un gobierno provisional. Se crea la Segunda República y se legaliza el voto masculino universal otra vez. Y se abren talleres nacionales para darle chamba a los desempleados. Entonces todo parecía ir viento en popa. Ya tenemos nuestros derechos de nuevo, se abren los talleres estos para la gente sin chamba, pero el problema es que en estos talleres pues se apuntaron más de 100,000 personas porque era mucha la gente sin chamba. Y la lana se acabó muy rápido. Tuvieron que cerrar los talleres. ¿Y qué pasó? Pues una rebelión sangrienta, como les gusta a los franceses. Miles de obreros muertos e incluso enviados a África, específicamente Argelia. ¿Argelia está en África? Si no, una disculpa si no, una disculpa. Pero bueno, Francia no se detiene. Hace elecciones y eligen a un presidente. ¿Y quién gana? El sobrino del OG Napoleón, porque no mames, a mí esto me vuela la cabeza, o sea, de plano los franceses estaban de que puta, güey, pues más vale malo por conocido que malo por conocer, güey, o sea, chingado, pues vamos a hablarle al sobrino del Napoleón a ver qué trae, ¿no? Entonces le hablan a el mismísimo Luis Napoleón Bonaparte, que es sobrino del OG Napoleón, que en unos años se va a coronar emperador, porque él dijo, yo quiero seguir los pasos de mi tío, ¿verdad? ¿Cómo de que no? Y claro, Francia parece que no puede vivir sin un drama imperial, ¿verdad? Qué locura. Entonces, para este entonces, en la Revolución de 1848, sacan a Luis Felipe y le hablan a Luis Napoleón Bonaparte. Entonces ahí nos vamos a quedar por lo pronto en Francia y todo este desmadre pasó entre 1830 y 1848. Ahora, esto fue Francia. Vamos a pasar a los estados alemanes. Anaís, te refieres a Alemania, ¿no? Not yet. Recuerda que Alemania se formó y se juntó. De ser estados alemanes, que eran 38 si no recuerdo, decidieron juntarse para formar una Alemania unida, pero todavía no vamos a llegar a eso, ¿ok? Entonces, los estados alemanes que ya traían la cosita de unirse, estaban de que, a ver, nos unimos, nos peleamos, o qué chingados hacemos, ¿no? Entonces, como te digo, en lo que hoy es Alemania, hoy lo que tú ves en el mapa como Alemania, pues había 38 mini estados. Todos eran parte de la Confederación Germánica, así se le llamaba, por eso es que es Germany, ¿ok? Y una idea nacida en el Congreso de Viena. O sea, esta Confederación Germánica nació en el Congreso de Viena como para tener un frente más unido en contra, o para estar seguros de que ninguna de las mini naciones que son parte de la Confederación Germánica se fueran a rebelar o querer tener como ideas nacionalistas o liberales, ¿no? Pero dentro de estos mini estados había dos gallos grandes, Austria y Prusia. Y en 1848, inspirados por Francia, muchos alemanes empezaron a exigir libertad de prensa, parlamentos y a una Alemania unida. Eso es lo que querían. Entonces dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer? Total, se ponen de acuerdo y se arma el Parlamento de Frankfurt. Y crean una constitución para una Alemania liberal con un emperador simbólico. Y le ofrecen la corona a Federico Guillermo IV de Prusia. Y él les dice, ¿sabes qué? Nel, güey. Él, tan absolutista como siempre. Federico Guillermo IV de Prusia dijo, la neta yo no acepto coronas que vienen del pueblo. Yo puro lo que diga Diosito. O sea, muy fifí él, ¿verdad? Y como nadie más tenía poder militar, el parlamento pues no pudo hacer nada. O sea, realmente si no quería ser el rey él, pues dijeron, ¿ahora qué hacemos? Y el sueño de 1848 de unir a Alemania murió, porque no hubo un líder que pudiera, pues como que, pues ahora sí que liderarlos como tal y liderar esa unión. Entonces, en ese año, Alemania no se pudo unir, pero renacería unas décadas después, en 1871. Entonces, dentro de estos dos como mini estados, por así decirlo, de la Confederación Germánica, ya hablamos de que había dos grandes como poderes, ¿no? Estaba Prusia y Austria. Y ahora vamos a hablar del Imperio Austriaco, que prácticamente era como el papá del conservadurismo para este entonces, ¿no?
O sea, ponte a pensar, Austria era como el papá autoritario que quiere controlar a 12 hijos de diferentes mamás. O sea, es como un Elon Musk, que tiene como 40 hijos de 72 mamás, güey, no sé. Y era un imperio multinacional, realmente Austria, porque tenía alemanes, húngaros, checos, croatas, italianos, eslovanos, serbios. O sea, United Colors of Benetton se queda pendejo, güey, al lado de Austria en el siglo XIX. Todos bajo la corona de Habsburgo, por cierto. Si ves la serie de Sisi de Netflix, de la emperatriz, te vas a poder dar una idea de lo que estaba sucediendo. Entonces, pues imagínate tener a todos este tipo de personas, o sea, una multinacionalidad excesiva, si me preguntas a mí, con demasiado, pues, una diferencia enorme en ideologías, en culturas. Entonces, en 1848, pues evidentemente empiezan las protestas en Viena. Se piden reformas y el gobierno se asusta tanto que manda al exilio al mismísimo Metternich, que te acuerdas que habíamos hablado de que era el padre del conservadurismo. Bueno, dicen, ¿sabes qué, man? Esto ya se está saliendo de control, a la raza no le gusta tu conservadurismo, vamos a, pues, exiliarte, ¿no? Que prácticamente el mismísimo Metternich era como el símbolo del Congreso de Viena. Y pues ahí es donde se cae el ídolo del conservadurismo. Los húngaros, por su lado, logran tener su propio parlamento. Los checos piden autonomía y por un momento parece que todo se va a desintegrar. O sea, ahí es donde ya dijeron, ¿sabes qué? Ya valió queso, güey. Ahora sí yo creo que es el fin de Austria. Pero Austria no se rinde. Reprime brutalmente a los checos en Praga, a los húngaros con ayuda de 140,000 soldados rusos en 1849. Sí, Rusia salvando al viejo orden. Y todo vuelve a como estaba. Pero, pues un poquito más frágil, porque fue una herida que eventualmente se iba a volver a abrir para nunca más cerrar. Ahora pasemos a Italia. Italia para este entonces no era Italia todavía, pero ya estaba en el ambiente, en el aire, como esas ganas de poder unir esa botita geográfica, que también eran mini estados, no era una Italia unida. Italia estaba dividida por 9 estados, no eran 38 como en Alemania, eran 9. Y por eso es que cuando veamos este tema de las unificaciones italianas y alemanas, vamos a entender por qué la italiana fue un poquito más positiva que la alemana. ¿Por qué? La italiana no es que una sea positiva y negativa de malo o bueno, no, las dos fueron unificaciones, pero la italiana definitivamente sí tuvo un poquito más de como que ganas de unirse. En Alemania, por ser 38 mini estados, pues no todos querían unirse, entonces hubo unos que se unieron a la fuerza, por lo que no fue tan cooperativa, por decirlo así, ¿no? Entonces, bueno, volviendo a Italia. Italia estaba dividida por 9 estados, unos controlados por italianos, otros por Austria, pero el nacionalismo estaba en ebullición, o sea, ahí sí todos estaban de que queremos una Italia unida. Y en 1848 estalla una revuelta en Lombardía y Venecia, que para este entonces eran estados independientes que no eran Italia todavía. Estos dos estados, Lombardía y Venecia, se revuelcan, ¿no? Contra Austria. Y otras regiones italianas ven eso y también deciden rebelarse. Exigen constituciones y sueñan con una Italia unificada. Pero desgraciadamente en 1848 el sueño se queda en solo eso. Austria logra reprimir todo, tenía una muy buena militar, entonces logra reprimir cada intento todavía en 1848. La idea de Italia unida sobrevive, pero aún le faltaban buenos líderes. Tenían todo para hacerlo, pero les faltaba alguien que realmente fuera un buen líder y pudiera llevar a cabo esta unificación. Y no fue hasta que ciertos personajes por ahí llamados Garibaldi y Cavour que logran hacer esto ya después. Entonces en 1848 fue el primer año donde Italia como que hace sus pininos para poder unificarse. No lo logra, pero definitivamente fue un parteaguas que logra, o fue la razón por la que después eventualmente ya logran unirse. ¿Ok? Y ahora te preguntarás, ok, Anaís, wow, no habíamos visto revoluciones que fallaran, siempre habíamos visto como que habíamos hablado por capítulos enteros de revoluciones que sí tuvieron un éxito, ¿no? Creo que es importante hablar de revoluciones que no tuvieron su éxito en el momento, porque no podemos ver a las revoluciones de 1848 como un suceso aislado.
No podemos decir, sí, ese año intentaron, pero no se dio y pues ya, no tiene relevancia. Claro que tiene relevancia, porque gracias a esas peleas fue como la primer mechita o la primer semilla de nacionalismo ahora sí actuado, porque nacionalismo en ideas, pues mamalón, ¿verdad? Las ideas ahí están, pero si no las actúas, o sea, si no haces nada con esas ideas, pues no sirven de nada. Y en 1848 fue el primer intento de los países europeos, todavía con el Congreso de Viena vivo, porque todavía no se disolvía, el Congreso de Viena se disuelve hasta 1853, creo, que querían hacer su luchita. Desgraciadamente el Congreso de Viena era más fuerte y Austria, sobre todo hablando de Alemania, de Italia, era más fuerte. Pero pues fue como una mechita que luego iba a encender todo años después. ¿Y por qué todo esto falló? Te preguntarás. ¿Y por qué no se llevó a cabo? O sea, si eran muchos países revolucionándose, pues dijeras tú, a lo mejor tenían una oportunidad, ¿no? Y pues sí, o sea, en 1848 sí parecía que el viejo orden iba a caer, pero no. ¿Y por qué? Número uno, la división interna. Los liberales moderados y radicales querían cosas distintas, se peleaban entre ellos. ¿Te acuerdas cuando hablamos de la Revolución Mexicana y también incluso de la independencia? Dentro del grupo de las personas que querían independencia había peleas entre ellos y eso es lo peor que le puedes hacer a una causa, porque al final del día divides el esfuerzo y probablemente termines fallando, como fue lo que pasó en 1848 en Europa. Y un nacionalismo, se pudiera decir, hasta egoísta, porque todos querían independencia, pero negaban la de los demás. Por ejemplo, los húngaros no querían liberar a sus propias minorías. O sea, imagínate, yo quiero ser libre de Austria. No, pero las minorías que están en Hungría aquí se quedan conmigo. Pues un poco hipócrita, ¿no crees? Que de hecho eso fue lo que pasó en España, cuando firman la Constitución de Cádiz y dicen, bueno, queremos una España más libre, pero no podemos exigir una España más libre, ser hipócritas y tener a colonias. Entonces en la Constitución de Cádiz se va al parteaguas como de que, ok, que se vayan desapareciendo las colonias de España y es como México tiene la oportunidad de independizarse. Y pues bueno, al final los conservadores aprovecharon el caos y recuperaron el poder. Pero bueno, por más que los conservadores hayan ganado y hayan dejado la mecha encendida, pues eso, dejaron la mecha encendida, porque aunque fracasaron, estas revoluciones sí marcaron un antes y un después, definitivamente. Número uno, plantaron la semilla de la unificación alemana e italiana. Ay, pensé que se había caído mi micrófono. Como te decía, plantaron la semilla de la unificación alemana e italiana, que eso vamos a hablar en 2 episodios. Dieron miedo a las monarquías. Las monarquías, they were shaking in their boots. Estaban de que, puta, güey, ahora sí ya nos van a chingar a todos. Pero no sucedió. Respiraron un poco, pero la historia nos enseña que, evidentemente, como quiera, terminaron colgando los tenis las monarquías. Pero esto fue la primera vez donde ya no se sintieron intocables. Porque ya habían visto a Napoleón, ya vieron lo que Napoleón hizo, pero al final del día Napoleón se proclamó emperador y las monarquías dijeron, bueno, es muy poderoso, pero se siguió proclamando emperador. Entonces, nosotros, otras monarquías de otros países, tenemos todavía relevancia y derecho a ser monarquías. Pero aquí la gente ya no quería monarquías, ya quería derechos, ya quería democracias, ya quería repúblicas. Entonces es cuando las monarquías realmente empezaron de que, ahora sí ya no me siento intocable. Y lo más importante, exacerbaron las tensiones nacionalistas que décadas después explotarían en una guerra llamada la Guerra de los Balcanes, ¿ok? Y la Guerra de los Balcanes es muy importante porque gracias a esa guerra eventualmente asesinan al archiduque Francisco Fernando y eso da a la Primera Guerra Mundial. Entonces ya nos estamos acercando, bandita, al gran magno evento de la Primera Guerra Mundial que tanto me lo han estado pidiendo. Todavía faltan un par de episodios, pero sí quiero ir un poco en orden dentro de lo que se pueda para poder tener todo el contexto histórico. Cuando lleguemos a la Primera Guerra Mundial, yo quiero que estés bien preparado de qué pasó antes, ¿ok? Entonces, poco a poco vamos a ir ahí. Y pues en 1848 no fue el fin del conservadurismo, pero fue el principio del fin del conservadurismo. Y mientras Europa hervía con ese nacionalismo, represión, sueños de libertad, en el continente americano, Estados Unidos estaba en otra película. Una película donde ellos eran los protagonistas, los buenos, los elegidos, el héroe de la obra cinematográfica. Y su misión divina
era expandirse. Yo me imagino lo que pasó en Estados Unidos en esa época, como también lo relacioné un poco con la era del absolutismo. ¿Te acuerdas cuando hablamos del absolutismo que era Dios me dijo que yo soy rey? Bueno, en Estados Unidos, siendo laico y sin tener monarquía, nunca tuvo una monarquía Estados Unidos, decían, Dios me dijo que mi territorio como Estados Unidos debe ser de costa a costa. Y todo bien, si Dios te lo dijo, pero ¿qué pasa cuando la mitad de tu territorio ya está ocupado? Deja tú la mitad, casi todo tu territorio, porque la mitad de ese territorio estaba ocupado por México, sí, pero la otra mitad, ¿qué tal los indios? Pues no les importó. Y ese sueño, llamado el destino manifiesto, estaba por comenzar a cobrarse, con sangre, territorios y un trato bastante injusto a su vecino del sur, o sea, nosotros los mexicanos. Pero esa, mi hermana en Cristo, es otra historia. Nos escuchamos la próxima semana aquí, en Entre el Mundo y Yo, para hablar acerca del destino manifiesto de Estados Unidos, qué estaba pasando en esa época. No te lo pierdas. Bye.